Titulé este mensaje, es una pregunta y la pregunta es la siguiente: ¿lo crees? ¿Lo crees? Y obviamente es una pregunta reflexiva, pero creo que, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer una historia bíblica que implica acerca de aquello que tenemos que creer. Pero quiero empezar diciendo esto: les tengo que confesar que a mí siempre me ha llamado la atención en la vida de fe que el Señor nos invita a vivir. Pareciera que hay un tema curioso, a mí siempre me da mucha curiosidad en el tema de la fe, palabras de Jesús acerca de esta realidad de la fe que nosotros vivimos. ¿Qué específicamente? ¿Cuántos saben que la fe es algo que Dios nos da? Sí, no es así como que yo, guau, qué bárbaro soy, el que tuvo la fe y pues de nada, Jesús, porque tengo suficiente fe de creer en ti. No, la Biblia nos dice en Efesios que la fe es un don de Dios. Dios nos da la fe. Si cada uno de ustedes el día de hoy y cada uno de nosotros que estamos aquí sentados teniendo fe en Jesús, quiero decirte que no fue una buena y sabia decisión que tú tomaste de decidir creer en Cristo o seguir a Cristo. Lo que está sucediendo es que un día el Señor desde el cielo vio tu vida y en su soberanía y en sus planes decidió depositar en ti fe suficiente para que pudiéramos creer y responder a la persona de Cristo Jesús el día de hoy. Así que si tú estás sentado aquí el día de hoy poniendo tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, puedes tener absoluta certeza y seguridad que es porque Dios ha sembrado esa semilla de la fe primero en tu corazón. Dios no está haciendo nada en mí, ya lo hizo, porque el hecho de que tú estés aquí el día de hoy es la evidencia de que Dios ha obrado en tu vida y en tu corazón. ¿Haciendo qué? Depositando fe. Entonces es una seguridad para mí saber que es Dios quien da la fe, porque entonces no tengo el nervio de saber si la voy a conseguir o no la voy a conseguir. Al final del día yo no me tengo que preocupar si voy a tener fe en Jesús o no voy a tener fe en Jesús, porque si la tengo es porque Dios me la dio. Así que Dios es la fuente de fe. Parece ser un tema que nos da seguridad y nos da esta certeza de que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Entonces parece ser algo muy concreto. La fe es algo concreto, es algo que Jesús hace y es algo que Jesús hizo. Como que es de su parte. Y sabes, todas las doctrinas de la Biblia a mí me encantan y por eso cantamos de Cristo Jesús. La realidad es que la obra es de Él. Todo lo que se ha ganado y todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder es por Él, es de Él y es para Él. Él hace toda la obra. Todos nuestros triunfos, victorias, éxitos, logros, etcétera, en realidad es la gracia de Cristo operando dentro de nosotros para la gloria y honra de su nombre. Para el perdón de nuestros pecados, Él es el que hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Para la redención de nuestras vidas, Él es el que entregó su vida. Para la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado, Cristo resucitó al tercer día y nos dio esta gran victoria. Amén, amén, gracias. Y como que todo lo hace Cristo. Todo lo hace Cristo. Un día cuando comprendí el evangelio, estaba platicando con Andrea y le digo, Andrea, es que está bien interesante el evangelio porque le quita el chiste a todo. Y luego, ¿cómo que le quita el chiste a todo? Pues la verdad es que no se trata de nadie, no se trata de nada y no se trata de absolutamente ninguna otra cosa más que la persona de Cristo Jesús. Le quita el chiste a todo, pero se lo da a aquello que verdaderamente vale la pena. Entonces, todo está completo en Cristo, todo está concreto en Cristo, usando este sentido que ya está, es algo concretado, es algo sellado, es algo listo. Pero en el tema de la fe, cuando yo leo el Nuevo Testamento y algunas cartas de Pablo y los apóstoles también, no solo el Evangelio, me ha intrigado siempre que el perdón es algo en lo que podemos confiar que ya está concreto. La gracia de Dios podemos confiar que ya está completo. Sí, la misericordia y el amor de Dios está completo. La victoria en la cruz está completo. Y la fe es algo que Dios me da, pero luego parece que no está completo. Como que sí está concreto, pero luego está abierta. No sé si me explico. Es como una operación que ya se hizo, pero no se ha terminado
como que de cerrar esa factura. No sé si me explico, es como que se hizo una orden de compra, pero no se ha terminado de concretar y de sellar completamente. ¿A qué me refiero? No sé si te has fijado en estas historias del Nuevo Testamento y en las cartas de los apóstoles, que la fe sí es algo que Jesús da, pero luego parece que es algo que Jesús nos regresa a nuestro lado de la cancha. Así como que, sí, tengan fe, y los comisionó a sus discípulos, los envió de 2 en 2 y le dijo: impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y sacarán demonios, y aplastarán serpientes y escorpiones, y resucitarán muertos. Y van los discípulos llenos de fe, y de repente en este proceso se ven topándose con diferentes circunstancias como que no se logran, y regresan y le dicen: Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Has leído esa frase de los discípulos? Varias veces le decían: ¿por qué no pudimos? Y Jesús no les dice: no, la soberanía de Dios. Les dice: por su falta de fe. Entonces, eso es lo que a mí me intriga suficiente. Es como, ok, entonces, ¿es de ti o es mía la fe? Y si te fijas, queda colgando en una tensión de dos realidades, que por un lado es Cristo que da la fe, pero luego por otro lado vamos a ver que está esta otra verdad, donde Jesús invita a todos sus seguidores a ejercer la fe. Entonces, está interesante esta dinámica, porque ya está hecho, pero aún se nos invita a participar. Entonces, muchas veces nosotros pudiéramos entender la fe como algo estático, como algo pasivo, y como una simple transacción de que nos deja en un estado fijo. ¿Creo o no creo en Cristo Jesús? Creo, palomeada la fe, ¿verdad? Ya tengo la fe en el Hijo de Dios y todo esto. Y en nuestra mente a veces queda abierta esa transacción, y es lo que a mí me pasa, que digo: listo, ya mi fe está en Cristo. Pero luego leo el Nuevo Testamento y veo estas dinámicas de gente que ya creyó en Cristo, pero luego Cristo les dice: pero es que te falta fe, amigo. Es que te falta fe, discípulo. Es que te falta fe, Pedro. Y vemos como que entonces sí o no. Y luego vemos expresiones muy, muy interesantes, porque luego a algunos Jesús les dice: oh, grande es tu fe, grande. Y luego voltea a ver a otros y les dice: ¿por qué tienes tan poca fe? Curiosamente, los que siempre tenían la fe grande era un centurión romano, era una mujer samaritana, y luego los que dudaban siempre eran los 12 que andaban con Jesús todo el tiempo. Las ironías, ¿no? Para variar. ¿Y por qué me hundí, Señor, en el mar y no pude caminar sobre las aguas? Y le dice el Señor: por tu falta de fe. Y entonces yo digo, entonces, a ver, o sea, sí hay mucha, hay poca, y vamos a ver esta realidad, y ya lo hemos predicado y ya lo hemos enseñado aquí, cómo está este intercambio, esta dinámica acerca de la fe. Pero quiero que leamos una historia que nos va a hablar específicamente acerca de esto, que se encuentra en Juan, capítulo 11, versículo 17 al 23, y van a estar los versos ahí en pantalla. Gracias, un aplauso a producción, gracias, Ania. Llegué 10 minutos antes de la prédica y le dije: oye, todos los versículos que ya pusiste los puedes borrar y vas a poner estos nuevos. Ejerce tu fe, Ania. Muchas gracias. Y Juan 17, 11 al 23 dice lo siguiente, 11 del 17 al 23 dice: cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén, y muchos se habían acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora yo sé que Dios te dará todo lo que tú pides. Y Jesús le dijo, me voy a quedar ahí. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esta historia es muy famosa en la Biblia. Esta historia muchos la han leído antes o la han escuchado antes. Está este personaje que es importante, que es especial para Jesús. Es un amigo cercano de Jesús que se llama Lázaro. Y Lázaro se ve en un problema de salud. Lázaro enferma, así que las hermanas de Lázaro le mandan un mensaje a Jesús: Jesús, Lázaro está grave.
Necesitamos que vengas a sanarlo, que vengas a orar por él. Jesús se la pasaba sanando personas, iba de ciudad en ciudad sanando personas. Y entonces María y Marta, hermanas de Lázaro, concluyen, pues si sana a todo el mundo, pues ¿qué no va a sanar a Lázaro? Aparte es íntimo de Jesús. Va a haber un trato VIP, que quizá pensaron Marta y María. Así que le mandan el mensaje a Jesús: vamos, ven, porque urge que vengas, porque Lázaro está muy grave. Los discípulos escuchan este mensaje junto con Jesús. Entonces, ¿qué onda? Pues ya nos vamos a sanar a Lázaro. Y Jesús dice: no, vamos a quedarnos aquí. De hecho, vamos primero a Judea, vamos a otro lugar antes de llegar con Lázaro. Entonces los discípulos como que no entienden por qué Jesús parece que no trae la misma urgencia que Marta y que María. Y a mí me encanta saber eso, porque aunque tú y yo a veces traemos urgencia y estamos desesperados y parece que las cosas tienen prisa, me encanta saber que nuestro Dios no se angustia y no tiene prisa, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Y Jesús se toma su tiempo, y lo que acabamos de leer es que llega Jesús, ahora sí respondiendo al mensaje de estas hermanas, Marta y María. Pero cuando llega Jesús, Lázaro ya lleva 4 días enterrado. No está en sus últimas, no está en el lecho de muerte, está en la tumba y lleva 4 días ahí. Ahí la Biblia expresa, dice, en la Reina Valera dice, hiede ya. ¿Sí? O sea, no solo era un problema, ahora era un problema no resuelto, y luego peor aún, era un problema, disculpe la expresión, hediondo. Y a veces las necesidades y los problemas, a veces son como un problemita, a veces son problemas muy grandes, a veces son problemas imposibles, y a veces son problemas hasta hediondos, ¿verdad? Y decimos, esto ya está mal. Lo voy a decir más bonito: cuando llueve sobre mojado, ¿sí me explico? Cuando ya está así, que dice, esto está fatal. Y Jesús llega en ese momento. En el corazón de estas hermanas, Jesús llegó tarde. Hay una decepción, genuinamente hay una desilusión. Ellas están desanimadas. Y quiero que pongámonos en las pies de ellas. Ellas pensaron, número 1, que Jesús podía sanarlo, tuvieron la fe. Número 2, aparte, tenían la relación cercana con Jesús. Quizá ellas pensaron que, y no pensaron, textualmente la Biblia dice que cuando le hablaron a Jesús, le dijeron: Jesús, Lázaro, a quien tú amas. Entonces ellos entendían que por el amor que Jesús les tenía, era muy probable que Jesús los sanara, no solo porque Jesús era un sanador, sino porque había una relación cercana de amor. Y a pesar de que tenían la fe que Jesús podía sanar, y a pesar de que entendían que Jesús los amaba, Jesús parece que no llegó cuando se le solicitó y cuando más se le necesitaba. Yo quiero que te imagines el corazón de estas mujeres. Quizá dijeron: hey, se te fue la onda. O no quisiste, y si no quisiste, ¿qué será? ¿No nos amas? Pensábamos que nos amabas, pensábamos que nos cuidabas, pensábamos que estabas atento a nosotros, pero pues creo que no es el caso. Y entonces están en esta desilusión y en este desánimo, y Jesús le contesta algo muy interesante a esta mujer, y lo acabamos de leer. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y está muy interesante, porque a pesar de que es un problema que terminó, que se concretó, que ya acabó, ya no hay para dónde hacerle, ya no hay nada más que hacer, ya no hay ningún esfuerzo. O sea, aunque me trajeras al mejor médico de Jerusalén, o me trajeras al mejor, el que sea, ya no hay nada más que hacer, esto se acabó. Jesús da la última palabra y dice: no, tu hermano resucitará. Y da una palabra de fe, y da una palabra de ciencia, y da una palabra acerca de que esta situación todavía tiene esperanza y todavía tiene futuro. Jesús está levantando la fe diciendo: espérate, tu hermano resucitará. Entonces, en este sentido, ya vimos que hay un problema en esta historia, y luego hay una prueba en la fe de esta mujer. Su fe fue probada por la circunstancia que estaba viviendo, y ahora Jesús le dice: no, pero tu hermano resucitará. ¿Qué haces con esa información?
¿Qué haces cuando Jesús volteas y ves algo imposible y Jesús te dice, no, espérate, esto no ha terminado aún, esto no se ha concretado y no se ha consumado, todavía hay algo más que hacer? Y la fe de esta mujer, los cables en la mente de esta mujer empiezan a hacer cortocircuito, porque Jesús está diciendo algo que aparentemente desde el principio ni él le dio importancia, y ahora resulta que sí va a cambiar la historia. Y está la mente de esta mujer y hace algo que yo nunca he predicado, pero qué importante tener este concepto, y lo puse en un concepto. ¿Y sabes qué es lo que hace esta mujer en este momento de proceso lógico, mental, de tratar de entender lo que estaba pasando? Hace una dinámica que yo personalmente hago constantemente, y estoy seguro que muchos lo hemos hecho. Hace esto: busca una justificación teológica. Como no tiene sentido para ella y como ya está desilusionada, busca alguna idea o alguna verdad bíblica y la mete ahí, no como una convicción, la mete ahí simplemente como una aspirina para calmar su desilusión. Entonces, ¿qué dice la mujer? Fíjate bien, en el versículo 23 Jesús le dice, tu hermano resucitará, pero quiero que hagas conmigo el 24. Y la mujer dice, amén. No dice, no Señor, ya no creo. No dice, no Señor, mi fe se esfumó. No le dice, no Dios, creo que no tiene sentido lo que estás diciendo. Ella concilia su desánimo con una verdad bíblica y dice, es cierto, es verdad, tú hablas con verdad, Jesús, y yo creo tu palabra. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Sí, es verdad. Sí, pero luego. Ahora, todos conocemos la historia. Jesús se refería, cuando dijo tu hermano resucitará, Jesús se refería al día postrero, cuando Él regrese y sea la consumación de todas las cosas. ¿Jesús se refería a eso? Jesús no se refería a eso. Jesús se refería al presente. Pero ella lo que hizo fue, no tiene sentido que Jesús diga que va a resucitar. No creo que lo va a resucitar. Lleva 4 días muerto, lleva 4 días enterrado. No tiene sentido. Pero bueno, eventualmente la Biblia enseña que en un punto de la historia en el futuro Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Pues quizá en ese momento sí Lázaro resucite. Entonces, sí Señor, yo lo creo. ¿Para hoy? No, para después. ¿Y cuántas veces nos vemos en esta dinámica de encontrar justificaciones teológicas para nuestro desánimo presente, para nuestra incredulidad probable? ¿Cuántas veces buscamos algún versículo? No, es como que estamos viviendo algo y no sé, necesitamos cosas y luego buscamos los versículos. El que no falla es Deuteronomio 29:29. Pues las cosas ocultas solo Dios las sabe y nadie más las puede saber, ¿verdad? Amén. Pero ¿cómo explicas esto? Deuteronomio 29:29. Lo oculto le pertenece a Dios y solo Él lo sabe, ¿verdad? Pues sí. Yo, fíjate, y me lo sé de memoria. Por algo me lo aprendí de memoria, Deuteronomio 29:29. Walo, ¿y cómo explicas eso? Deuteronomio 29:29. Solo Dios sabe. Y parece que tengo fe y que estoy confiando en la Biblia. Pero que cuando esa verdad teológica resulta no realmente una convicción, sino una aspirina para calmar mi falta de fe o mi incredulidad en ciertas situaciones. Y entonces agarro un versículo y agarro una idea y agarro una verdad y trato en este sentido de acomodarme ahí, de justificarme. Y entendemos lo siguiente, versículo 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. No le dijo, yo seré la resurrección y la vida en el día postrero. Yo soy en el presente la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún a pesar de haber muerto. Y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Pero Jesús está hablando en el presente. Y esta es la prueba de fe a la que Jesús le está acomodando a esta mujer. Yo sé que tú tienes fe de que un día todo va a estar bien. Yo sé que tú tienes fe de que un día voy a regresar y van a ser hechas nuevas todas las cosas después. Pero lo puedes creer para hoy. Lo puedes creer para tu presente.
¿Lo crees, Marta? ¿Lo puedes creer? Y esto es muy interesante acerca de la fe. ¿Es verdad que Jesús va a hacer nuevas todas las cosas en el futuro? Sí, amén. ¿Es verdad que el Señor puede obrar y escuchar la oración? Sí, amén. Y es muy fácil decir amén. Pero luego cuando estamos ahí en medio del huracán, no, Dios es soberano. O Deuteronomio 29:29, ya no se le va a olvidar. No la use como yo, ese Deuteronomio 29:29. Eso sí, como que ya estando ahí en medio y sacamos nuestras frases viejas confiables, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Por cada no que recibes de Dios hay un sí detrás de él, pero 10 veces mejor. y tenemos como que nuestras ideas estas. Y sabes, hay algo muy interesante. Yo sí creo que Jesús nos da la fe suficiente para ser salvos, porque Él la tiene que dar. No hay manera que yo pueda ser salvo por mi fe. Soy salvo por medio de Él. Pero luego tenemos este proceso de la vida de fe. Una vida de fe a la que Jesús nos invita a vivir como discípulos. Y la idea es que nuestra fe crezca en Él. Por eso Jesús muchas veces al hablar de la fe se refirió a una semilla pequeña. Ahora, ¿es que debemos de tener semillas pequeñas? No, lo que Jesús está diciendo es que la semilla es pequeña, pero ¿qué pasa? Tiene la capacidad de crecer, desarrollarse de tal manera que puede ser un árbol grande, un árbol suficientemente frondoso como para no solo ser grande en sí mismo, sino darle sombra a los que están ahí a un lado del árbol, y con el fruto que produce ser de beneficio para otros. Y Jesús usaba ilustraciones de este tipo para darnos la ilustración de que nuestra fe tiene la naturaleza y un ADN que tiene esta oportunidad de crecer y desarrollarse. La idea es que cuando creí la primera vez en Cristo, mi fe tiene que ser más profunda y más grande en Él. El día de hoy, que han pasado algunos años de conocerle y que hemos visto su buena y su misericordiosa mano en nuestras vidas, nuestra fe tiene que crecer. Y esa es la invitación que le hace Jesús a todos sus discípulos, a cada uno de nosotros, mis amigos. Cuidémonos de esta sutil trampa de las justificaciones teológicas. Es como, bueno, en teoría Romanos dice que, en teoría, pero en realidad estamos viviendo esta vida de fe a la que el Señor nos invita. Ahora, a mí me encanta algo. Poca fe y mucha fe. Lo vemos en la Biblia. Y entonces nos entra el nervio. ¿Tendré mucha o tendré poca? Pues no hay manera de saberlo. Pero si sé que hay mucha y poca, yo quiero tener mucha. Y no sé cuándo va a ser suficiente, pero me invita pues a buscar tener mucha fe en el Señor todos los días, ¿verdad? Y depender de Él, y con la ayuda del Espíritu Santo crecer y crecer y crecer y crecer en fe a lo largo de mi vida. Y no creo que llegue un día que diga, no hombre, ya llega al tope de la fe, Central, sorry, ya no puedo venir, es que mi fe, ya está en otro nivel. Pero échenle ganas, Dios los ayude. No sé, no puedo saber cuándo llegué a la máxima expresión de fe. Sin embargo, me invita a buscar ser una persona que confía y cree en el Señor cada vez más. La fe no es pasiva, la fe no es estática, la fe no es algo que se queda fijo en un lugar o que está terminado, concreto. Es algo que inicia por gracia de Dios y que por la misma gracia de Dios tiene que ir creciendo a medida que conocemos su palabra, a medida que conocemos su persona y a medida que conocemos su obra, y con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero ser una persona que honra a Dios por medio de la fe. Que el Señor pueda ser un acto de adoración de mi parte, poder honrarlo por medio de la fe. No sé si lo hablamos el día que tuvimos un panel aquí al frente que estuvo muy bueno. Gracias Horacio y Juan Pedro, que hicieron un excelente trabajo ese domingo. Ahí está en las redes sociales, si la quieren buscar. Estuvimos hablando acerca del mover de Dios en el presente, un tema similar. Pero algo que destacamos ahí es esta corriente teológica que se le conoce como el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Teólogos, gente muy seria en la palabra, no estoy hablando de gente que no le sabe, etcétera.
que creen que el mover de Dios y los dones del Espíritu Santo han cesado en el presente. Sí, o sea, ya no hay este mover como se vivió en el libro de los Hechos, por ejemplo, o en el Evangelio, por ejemplo. Creen que en el libro de los Hechos los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo, porque no me refiero solo a sanar un enfermo, me refiero a que había cosas un poquito extrañas en el libro de los Hechos, como por ejemplo que tomaban un trapo del apóstol Pedro y con el puro trapo sanaban gente, o con la sombra de Pedro se sanaban enfermos, y cosas que tú dices, ¿esto qué, verdad? Y entonces los amigos cesacionistas creen que ese mover del Espíritu Santo era exclusivo y era solamente relevante para el libro de los Hechos, porque era la fundación de la iglesia, era el inicio y era el arranque de la iglesia, y era como si Dios dijo, necesitamos ayudarlos a estos cuates porque pues es el arranque, ¿verdad? Así que vamos a hacer una inversión fuerte en ellos para que estas manifestaciones los solidifiquen, y bueno, ya de ahí en adelante, ¿qué? Ya no. Y entonces algunos creen esta idea que honestamente, y tengo amigos muy serios en la Biblia y en teología y en todo esto, en realidad es muy difícil poder encontrar versículos y verdad en la Biblia que sostengan que Dios dijo, solo vamos a hacer una inversión al inicio en la iglesia y ya de ahí en adelante, porque yo lo entiendo así, si ya Dios no quiere hacer esa inversión, quiere decir que de ahí en adelante, pues suerte, ¿verdad? Échenle ustedes, denle por su cuenta y ánimo, ¿verdad? Pero vamos a ver que no hay evidencia de esto en la Biblia ni en la historia de la iglesia. El Señor sigue obrando en medio de nosotros y el Señor sigue obrando. Y hay un teólogo muy relevante, muy importante, que admiro mucho, que se llama Sam Storms, que habla acerca de esto. Él creció como un cesacionista toda su vida. Él no creía en los dones del Espíritu para el presente, él no creía en un mover de Dios para la actualidad, él creía que tú solo tienes que creer cosas y con eso es suficiente como intelectualmente hablando, pero no hay nada que se pueda experimentar. Pero un día tuvo una experiencia sobrenatural con Dios que partió por completo sus paradigmas y él empezó a adentrarse en la Escritura, y actualmente él es de los mayores defensores y teólogos que hablan acerca de los dones y los milagros del Espíritu Santo para la iglesia actual contemporánea. Y él yo lo admiro mucho a él, porque yo conozco a algunos que son muy agresivos con los cesacionistas. No, esa gente cuadrada, no, esa gente religiosa, no, esa gente incrédula, ¿qué les pasa? Y no sé qué, se la pierden, que no sé, o sea, y Sam Storms dice, es que yo era uno de ellos. Y él es muy empático, él es muy sensible, él es muy entendido de aquellos. Y él llegó a una conclusión en una entrevista que le estaban haciendo, y le decían, ¿por qué están tan aferrados ciertos cesacionistas? Y él dice, no es porque sean cuadrados o porque tengan falta de fe. Muchos de ellos temen genuinamente a Dios y no quieren vivir cosas raras, pero lo hacen por temor a Dios. Pero luego dijo esto, y otros es que han sido heridos en la vida de fe. ¿Qué quiere decir? Quizá algún día padecieron alguna enfermedad y llegó un predicador, estos de los de la teología de la victoria, ¿verdad? No, hombre, Dios te va a sanar al rato, es más, ni te tomes tu medicamento. Y no sanó, empeoró. Y siguieron orando y empeoró. Y siguieron orando y ese familiar falleció. Y su fe se vio lastimada, se vio desilusionada, se vio herida. Y no lograron comprender cómo es que tuvieron esta fe y luego recibieron a cambio como una desilusión. Fueron heridos, como Marta y María. Fueron heridos. No entiendo, yo creí que lo ibas a sanar a Lázaro, yo creí que lo ibas a resucitar, lo ibas a sanar antes de morir, yo creí que tú ibas a hacer esto y el otro, y no lo hiciste, y ahora están desilusionadas. Y así como Marta, algunos cesacionistas, de acuerdo a este teólogo Sam Storms, agarran una justificación teológica y dicen, bueno, quizá no es que Dios no me dio el milagro, quizá Dios no hace milagros. Y en ese sentido calmamos nuestra conciencia y dejamos de ejercer el músculo de la fe
pues prefiriendo decir, ¿sabes qué? No hay milagros y ya, entonces no tengo que ejercer la fe para creer y volver a poner mi corazón en una situación que me haga vulnerable, en donde puede que reciba un milagro o puede que no, y no sé, no quiero ser desilusionado una vez más. Y se entiende esta situación. Pero mis queridos amigos, debemos recordar que nosotros no creemos basado en nuestra experiencia. Nosotros creemos de acuerdo a lo que aquí está escrito. Y aunque Dios no me contestó esa oración que yo tanto deseaba, no cambia la verdad de que Dios sigue siendo bueno. Y aunque Dios no me ayudó cuando más necesitaba, no quita la verdad de que Él sigue siendo fiel. Y cuesta creer cuando no ha sucedido el milagro. Y cuesta creer cuando parece que ya se acabó. Y Jesús me dice, ¿lo crees? Creo que, Señor, si esto ya se acabó. ¿Lo crees? Señor, esto ya se pudrió, lleva 4 días en la tumba. Ajá, ¿y lo crees? ¿Crees que puedas seguir teniendo cuidado de ti a pesar de que no se contestó la oración como tú la esperabas? A pesar de que no salió el resultado que tú estabas buscando, a pesar de que no recibiste la ayuda como tú la esperabas recibirla, ¿puedes seguir creyendo? Y esa es la invitación que Jesús le hace a esa mujer y nos hace a cada uno de nosotros. A mí me encanta, y alguna vez prediqué de esto, los fallos de fe en la Biblia. Principalmente está representados en sus discípulos, que se la pasaban metiendo la pata, como quien dice, por falta de fe. Y vez tras vez, años después, 2000 años después, siguen siendo nuestro ejemplo. Sus fallos de fe los excluyó del plan de Dios. Sus fallos de fe los excluyó de los propósitos de Dios. Sus fallos de fe fueron fatales, así de que fallaron en la fe y de ahí no se volvieron a levantar. No, fueron simplemente procesos que los llevaron a experimentar gracia y una fe más grande. Creer que el Señor está obrando en su iglesia para que Cristo sea dado a conocer a una ciudad que cada vez más busca cosas opuestas a lo que Cristo es, se requiere fe. Y yo puedo tener la fe de decir, cada vez veo a una sociedad más lejos y más cerrada a la verdad de Cristo, y cada vez veo generaciones más alejadas y ajenas a la verdad de Cristo, y decir, pero bueno, solo Dios sabe el número de aquellos que iban a ser salvos, y como que encontrar una justificación teológica, o decir, aunque la veo imposible, aunque la veo improbable, y hasta parece que ya va unos cuantos años que esto está muy moribundo, yo sigo teniendo la fe de que Cristo nos puede levantar como iglesia para seguir proclamando las buenas noticias que traen la resurrección y la vida a aquellos que aún no le conocen. Tenemos que ejercer la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice una verdad acerca de la fe, y luego nos da muchos ejemplos acerca de la fe. Y la verdad es la siguiente, y lo voy a leer. Dice Hebreos 11:6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios, y me encanta, todo el que desea acercarse a Dios, y me encanta el deber que nos da la Biblia, debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sí, yo sé que Dios nos va a recompensar cuando Cristo vuelva y haga nuevas todas las cosas. ¿Se refiere a eso? Sí. Pero luego los ejemplos que nos da este mismo capítulo de Hebreos nos habla de personas que vivieron con su fe puesta en el futuro, pero con su fe operando en el presente también. Y esta es la tensión, no tenemos que escoger una u otra, es que tenemos que vivir en ambas verdades. Tengo una fe que ejerce en el presente y que sigue depositada en el futuro. Esa es la vida de fe a la que Cristo nos llama. ¿Qué logramos al final viviendo así?
Juan 11, versículo 4 nos dice, ¿para qué era todo este asunto de Lázaro? Dice, acercando Jesús, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no tiene el propósito de acabar en muerte, al contrario, lo lógico sería, tiene el propósito de traer vida, pero no dice eso Jesús. Dice, sucedió ¿para qué? Para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como el resultado de estos milagros. Al final del día vivimos para la gloria de nuestro Dios. Y sabes que ayer en los bautizos pasó algo que no sabes lo que significó para mí. No te puedo explicar, y muchos, los que fueron ayer, saben lo que estoy a punto de decir. Pero el día de ayer nos levantamos en la mañana, todo el día, ¿no? Y fue en la tarde los bautizos. Y estaba nubladito. Y pues la verdad, así siendo bien honestos, como que no era un día que se antojaba bautizarse, se antojaba más como café, donas y Netflix. Así nubladito, fresquecito. Y entonces me paré ahí en la ventana del patio viendo el cielo, todo nublado, y oré. Y dije, Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y el evento que tenemos hoy no es un evento de central en realidad. No es como, hey, mira lo que estamos haciendo. Realmente los bautizos es para ti. Lo hacemos como un acto de obediencia, como un acto de fe. Y lo hacemos en tu honor. Estamos buscando tu honor. Estamos buscando tu gloria. Estamos buscando hacerlo para ti. Si puedes, Dios, regálanos, y si quieres, un día bonito, para que sea especial, Señor. Es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me quité de la ventana y en eso oigo y empieza a llover fuerte. No había llovido así estos días. Y fue como, no hubiera orado, ¿no? No hubiera dicho nada. Empezó a llover, o sea, no estaba lloviendo, ya estaba bien. En ese sentido técnico, el día ya estaba bien. O sea, no se nos mojaba la bocina, no pasaba nada. Pero empezó a llover después de que oré. Y fue como, ¿sabes qué pensé? Dios es soberano, ¿verdad? ¿Para qué? Para tomarme la aspirina, decir, hombre, qué agüite, acabo de orar y mira, empezó a llover. Entonces, en lugar de sentirme agüitado y desilusionado, mejor dije, Dios es soberano. Dios hace lo que Él sabe hacer cuando Él quiere hacerlo. Y si quiere que llueva y estemos todos empapados en lluvia mediante los bautizos, y que los de la cámara no puedan estar tomando fotos para, o sea, si va a ser muy complicado, ni modo, Dios es soberano. Pero en mi corazón tú sabes lo que yo estaba sintiendo. Y así estuvo toda la mañana, toda la tarde. Llegamos a los bautizos, varios de los que están ahí cuando llegaron. Nosotros de hecho le dimos ride a alguien porque estaba la lluvia, o sea, estaba lloviendo, estaba enlodado, o sea, el peor, sí, lo peor, ¿no? Llegamos, yo en el carro, y así, córrele, y todos bajo el techo, lloviendo, la alberca así, toda la lluvia. Habíamos rentado un inflable para los niños, lloviendo, ¿verdad? Así como que chido, o sea, ya, no nos salió. Y luego volteé a ver el clima y de que el próximo sábado, día soleado. Y yo, le fallé por una semana, o sea. Y cuando llegamos en la camioneta, llegamos y estábamos en esta dinámica de no enlodarnos y de los niños, y porque aparte tenemos mochilas, maletas y muchas cosas. Y estábamos en la camioneta y Andrea le decía así. Y yo, ¿qué pasó? Dice, nada, dice, la verdad el día está feón. Como que, pues nadie lo quiere decir, ¿verdad? Pero es como, hey, qué agüitados estamos de que no está tan padre el día. Y Andrea oró ahí en el carro también, Señor, como que ayúdanos, es para ti, Señor. Ahora, yo sé, suena medio, sí, a lo mejor el apóstol Pablo supiera que yo estaba orando por eso cuando él estaba orando de que, Señor, que mi muerte te glorifique. A lo mejor Pablo diría, bro, neta que estás orando por eso. Y nos bajamos, ya sabes, ese caminadito así tipo para la lluvia, tipo Matachina, y de que vamos.
Estamos bajo la de esta y pues bueno, ya es hora de comenzar los bautizos. Y luego, pues todos los bautizados, pásenle acá, vamos a dar unas instrucciones, pasan. Oye, nos faltan dos, nos faltan tres. A ver, es que están repartiendo las camisas y en lo que están en esta logística, me paro a ver el cielo. Y hay una primera foto de lo que ahí los tenemos. Se ve un pequeño huequito azul, primero. Si lo puedes ver arriba del árbol, se ve un pequeño huequito azul. Y yo miré y vi, hey, se abrió un poquito el cielo. Y de repente le tomé foto al huequito. Y me quedé viendo ese momento. Estábamos por empezar los bautizos. Y luego tenemos la siguiente foto. Luego el huequito se empezó a hacer un poquito más largo. En cuestión de un ratito. Y luego la siguiente foto. Bueno, ese es el primer huequito. La que sigue. Y luego el hueco se empezó a hacer más grande. Es que a lo mejor no se ve tanto por el contraste, pero y luego más grande. La siguiente, y luego más grande. Y luego puedes ver ahí cada vez más grande. Y por fin el cielo está totalmente despejado arriba de nosotros y unos pájaros volando encima de nosotros. El sol pegando por un lado. Increíble. Ahora tú dices, al final, lloviendo o no lloviendo, te puedes bautizar. Sí, pero yo le estoy contando a usted cómo lo viví yo. Para mí significó mucho que Dios, literal, en el momento en el que iniciamos los bautizos, hizo un hoyo arriba de nosotros por donde entraba un rayo del sol y estaban pájaros volando encima de nuestra cabeza. Increíblemente alguien pudiera decir, pues qué buena suerte. Quizá Joel Sampaio les ayudó ahí, o el avión de Samuel, el gobernador, no pasó por esa zona. Pero ¿sabes qué pasó? Bien interesante, y Octavio lo hizo notar muy bien ayer. Cuando se bautizó la última persona y salió el agua, se volvió a cerrar el cielo y empezó a llover otra vez. Por horario. Así el Señor dijo, ¿cómo a qué horas van a acabar? 5:17, a las 5:17 me abren la llave del cielo otra vez, porque a esa hora ellos van a acabar. Y aunque no tienen nada que ver, no me puedo poner a la par de Marta y María con Lázaro, porque nada que ver. Viví la misma dinámica. Oré y pareció que Dios hizo lo opuesto. Y luego busqué una justificación bíblica. No, como quiera, es soberano. Y hasta empecé a pensar, igual cuando pasen 20 años, todos los que se bautizaron lloviendo se van a acordar que no, hombre, ese día estuvo intenso. De algo se van a acordar. Y yo busqué, Dios es soberano, no tiene que contestar mi oración. No lo tiene que hacer, no está obligado. Y es verdad, pero fue mi manera de decir, estoy agüitado, Señor. Y literalmente pudo haberlo hecho una hora antes y estábamos más tranquilos, pero decidió hacerlo en el momento. ¿Para qué? Para hacernos notar que Él estaba presente. Y significó tanto para nosotros eso, porque los bautizos significan que Cristo murió en la cruz del Calvario y estaban antes los cielos cerrados para ir al Padre todos nosotros, pero Cristo abrió los cielos y tenemos ahora acceso al Padre y a toda la eternidad por medio de su sacrificio y de su obra. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie? Para mí significó mucho. ¿Y sabes por qué? Porque es algo pequeño. Esto de la lluvia es algo irrelevante. De verdad no era necesario. No era necesario. No era como que la vida de nadie dependía de eso. No era como que el futuro de nadie dependía de eso. No era como que alguien iba a dudar de su fe después, de que es que como yo me bauticé pero estaba lloviendo, no sé si Dios me ama. O sea, nadie iba a lidiar con eso. Sin embargo, aún así, en lo sencillo y en lo simple, Dios decidió mostrar su mano. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de su nombre. Para eso son los milagros de nuestro Dios. Así que yo quiero ser una iglesia que honra a Dios por medio de una vida de fe. Y yo quiero ser un discípulo que, como Jesús lo hizo con sus 12, también puede ejercer esta fe creciente. Esta fe que se desarrolla, esta fe que madura, esta fe que profundiza.
la invitación el día de hoy. ¿Cuántos quieren esto para su vida? Amén, amén. ¿Qué les parece si oramos? Y Señor, te damos gracias porque tú eres quien da la fe. Tú eres, Señor, quien nos da ese don y esa pequeña semilla de mostaza. Pero sabemos que nos has dado la fe para conocerte, para recibir salvación y vida eterna en Cristo, pero también para crecer en ella, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de tu palabra. Y a medida que escuchamos tu voz y tu palabra, Señor, que nuestra fe, Señor, crezca en ti. Que nuestra fe crezca en ti para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia viva, a ser una iglesia llena de fe, una iglesia que te honra creyéndote. No queremos ser, Señor, como los 11 discípulos que se quedaron en la barca, Señor. Queremos ser como ese que sí se atrevió a caminar sobre el agua. Y aunque no fue una historia exitosa en el sentido de que terminó caminando sobre el agua Pedro, fue una historia exitosa porque intentó, Señor, caminar depositando su fe en ti, Señor. Que seamos gente que se arroja en fe y no que se queda pasivamente en una barca simplemente esperando a ver qué sucede, Señor. Ayúdanos a honrarte con nuestra fe. Creemos en ti, Jesús. Te entregamos nuestra vida y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a ti sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Quiero terminar con una ilustración que se me vino ahorita mientras orábamos. A los que son papás sabrán esta dinámica. Te llega un día un mensaje de la escuela: tienes que comprar coditos, imprimir una foto de 4x6, traer pegamento, glitter, ¿cómo se llama? Escarchita. Entonces tú como papá lo compras y se lo das a tu hijo y tú ya sabes qué va a pasar. Llega de repente tu hijo y te trae un cuadro enmarcado con los coditos, el pegamento y la escarcha con una foto. Mira lo que te hice. La fe funciona así. Dios nos la da y luego nosotros se la andamos presentando a Él. Lo increíble es que aunque compraste los coditos, la escarcha y el pegamento, como quiera te enternece el corazón que tu hijo te dé ese marco. Y la Biblia dice que con fe agradamos a Dios. Dios nos la da y luego nosotros se la regresamos, se la presentamos. Ahora, esos cuadros de coditos y de escarcha están gachones. La verdad, luego un papá no sabe dónde tirarlo o qué hacer con ello. Siendo que a veces sí está nuestra fe. Dios, mira mi fe. Dios, hey. Pero ese es el intercambio de fe. Él nos la da y nosotros la regresamos. Y Él nos la sigue dando y nosotros la seguimos regresando para la gloria de su nombre. Amén. Si el día de hoy quieres entregar un motivo de oración o quieres que oren por ti, aquí están Octavio y Pris en el ministerio de oración. Nos encantaría acompañarte orando. Y sin más, hay una silla en tu sobre donde participamos de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué dije? Es que metimos las sillas en los sobres hoy. Si no lo puedes creer, ten fe. Ay, pero bueno, les entendió, ¿ok? Vamos a orar para despedir la reunión. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias por la generosidad de esta hermosa iglesia, Señor, y todo lo que nos permites hacer para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos, bendice cada familia y cada familia aquí representada y que podamos experimentar, Señor, con gozo y alegría el caminar de tu lado, Cristo Jesús, el resto de nuestros días, Señor. En el nombre de Jesús, amén.